Estoy seguro que algunos de nosotros, si no es que todos, conocemos al actor Will Smith. Will Smith, un autor muy famoso, que ha hecho muchísimas películas. Y esa historia que toma la Fundación para una Vida Mejor, toma el tema de su vida para hacer este video. Porque cuando Will Smith tenía 12 años y su hermano tenía 9 años, su papá, que era un empresario, derribó un muro de ahí de la compañía y los llevó a donde estaba derribado el muro y les dijo: es el trabajo de ustedes reconstruir este muro. Y ellos le dijeron: pero no sabemos hacerlo. Pues, a mí no me importa qué es lo que tengan que hacer, ustedes van a reconstruir este muro. Pero no sabemos, no me importa qué vaya a pasar, ustedes van a reconstruir este muro. Pero es que es mucho trabajo, no me importa, ustedes lo van a hacer. Hasta que los muchachos pues finalmente se rindieron, se dieron a la autoridad de su papá y empezaron a reconstruir este muro. Empezaron a pasar las semanas, los meses, y mientras otros jugaban fútbol, ellos jugaban con tabiques a reconstruir este muro. Pasó año y medio antes de que ellos pudieran terminar de reconstruir este muro, pero al terminar este año y medio y terminar el muro, empezaron a celebrar bien contentos de que finalmente habían terminado esa tarea que su papá les había dejado. Y entonces su papá se acerca con ellos y los vuelve a llevar al muro y les enseña el muro y les dice las siguientes palabras: nunca vuelvan a decir que hay algo imposible para ustedes. Esas palabras del autor de la historia o el protagonista de la historia, que es Will Smith, usa constantemente este ejemplo para describir su vida. Dice: nunca pongo atención en las voces que dicen que son imposibles. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de conferencias que se llama Apps para la Vida. ¿Y por qué apps? Seguramente usted, si no ha visto, posee un teléfono inteligente donde lo más popular de esos teléfonos es que tienen aplicaciones. Y se dice que hay una aplicación para todas las cosas en la vida. Entonces, si usted no se acuerda dónde está estacionado su auto, usted puede tener una aplicación y le pica y encuentra su auto. Si quiere saber cuántas calorías está comiendo en el McDonald's o en cualquier otro restaurante, puede saber a través de una aplicación en su teléfono. Ahí le dice Big Mac y le salen 5,000 calorías, ¿no? Si usted quiere saber cuántas... si usted quiere aprender a cantar, por ejemplo, hay una aplicación que le ayuda a ser entonado y le ayuda a cantar. Si usted quiere saber cómo se va a ver a los 60 años o después, si yo ya casi llego, a lo mejor usted ya llegó, pero si usted se quiere ver a los 60 años, hay una app que le enseña cómo se va a ver usted a los 60 años. Si usted se le pierde el teléfono, hay una app para encontrar el teléfono. Yo no sé cómo funciona eso, ¿no? Se le instalas el teléfono, pero lo pierdes y luego cómo lo encuentras, no sé, pero lo puedes encontrar. Inclusive, nosotros como Iglesia para Todos pronto vamos a tener también una app. Se dice entonces que hay una app para todas las cosas. Pero ¿qué tal si pensáramos por un momento si hubiera un app que nos enseñara a vivir? Y la verdad es que la Biblia está llena de enseñanzas aplicables a la vida, que nos pueden enseñar a vivir si tan solo nosotros pusiéramos atención y las empleáramos, pudiéramos conducir nuestra vida de acuerdo a cómo fue diseñado nuestro cuerpo, nuestra mente y el entorno donde nos desarrollamos. Habrá una cita bíblica que vamos a estar usando cada semana, que dice en Eclesiastés 10:10, que está en sus bosquejos, dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y ejecutada. Y de esto se trata la vida. Nosotros podemos tener un hacha que está desafilada y lo que vamos a necesitar hacer es emplear más fuerza para poder cortar la leña. Pero si aplicamos la sabiduría, entonces vamos a agarrar esta hacha, la vamos a afilar y vamos a poder cortar la leña con mayor facilidad. Y de esto se trata en esas conferencias. Podemos ser súper intensos en la vida, pero Dios quiere que no solamente seamos intensos, sino que ejecutemos la vida sabia y correctamente para ser más eficiente. Y las aplicaciones que vamos a estar escuchando estas semanas son súper prácticas para nosotros. El día de hoy vamos a hablar de cómo
le hago para vivir ignorando a los pesimistas? ¿Cómo le hago para distinguir cuando es una voz pesimista? Entre esta semana y la próxima lo vamos a estar desmenuzando. Pero ¿cómo ignoro a los pesimistas en mi vida? En el video veíamos que estos jóvenes escuchaban su misma voz pesimista. Estos niños no se va a lograr, no se va a poder, nunca lo vamos a hacer. Sin embargo, terminaron el muro. Usted puede tomar una foto, hablando de apps, puede tomar una foto con la aplicación de este código RQ, ¿se dice? QR. Ya el cerebro se me oxidó en 2 semanas. Ese código QR y te va a llevar directamente a bajar el bosquejo de lo que estamos platicando. Pero si tienes una hojita ahí, podemos comenzar escribiendo. Pesimista. ¿Qué es un pesimista? Y un pesimista es una persona que mantiene una perspectiva negativa de la vida y de las situaciones que suceden a su alrededor. Esa persona siempre está diciendo que todo está mal, que no se va a lograr. Siempre tiene una opinión negativa para lo que está sucediendo, para el gobierno, para la vida, para la comida, para los planes. Siempre está diciendo que no se va a lograr. En una ocasión, una amiga de la familia se acercó conmigo y me dice: Gerardo, ya no sé qué hacer. Resulta que mi esposo me dice que vamos a ir de vacaciones, pero nunca me lleva de vacaciones. Todo el tiempo son puras mentiras. Y entonces yo le decía: ¿y qué? Dices: no, pues ya no le creo nada. Le digo: nunca cumples. Y entonces, ¿pero cómo le hago? Y entonces recuerdo muy claramente nuestra conversación, porque le dije: es que tu esposo necesita saber que crees en él. Que no lo echas, no lo haces menos, sino que dices: sí, vamos a ir de vacaciones y es invierno, y te vas a la tienda y te encuentras los trajes de baños de tus hijos gratis o baratos y los compras. Y le dices: como nos vamos a ir de vacaciones, aquí está mi traje de baño. Y así vas caminando y lo vas catalizando. Cuando somos pesimistas en la vida, difícilmente logramos las cosas necesarias. Pero cuando tenemos una mente optimista, mucho camino es el recorrido simplemente con tener un cambio en nuestra mente. Hay personas bien famosas como Michael Jordan. A Michael Jordan, uno de los basquetbolistas más famosos de la historia, lo corrieron del equipo de basquetbol diciendo: tú no sirves para esto. Años después, este hombre, al no escuchar el pesimismo que le rodeaba, fue uno de los hombres más famosos. Hasta la fecha hay ropa con su nombre. Albert Einstein habló casi cuando tenía 4 años. Decían: ¿saben qué? Llévense a ese niño. Ese niño no sirve para esto, no sirve para la escuela. Sin embargo, es una de las mentes más brillantes de la historia. Oprah Winfrey, le dijeron que no tenía la personalidad para hacer programas de televisión. Sin embargo, el día de hoy es la anfitriona de mayor influencia en la televisión. Su opinión sobre un libro, lo puede convertir de un libro invendible a ser uno de los bestsellers a nivel mundial. El famoso futbolista Messi, a los 11 años le dijeron que no habría de crecer mucho, que se iba a quedar bien chaparrito. De hecho, sí está chaparrito, y que pues no iba a servir para el fútbol. Después de lo que hemos visto con este hombre, múltiple ganador de premios de la FIFA, simplemente no haber puesto oído a los pesimistas. Walt Disney, le dijeron que no tenía ideas originales. Imagínense que se lo hubiera creído. Eminem, un artista que canta música así muy intensa, cuando nadie le creyó, cuando nadie pensó que iba a lograr las cosas, él ha ganado 13 premios Grammy y ha vendido más de 90 millones de discos. Tomás Alva Edison, le dijeron que mejor se fuera de campesino en vez de andar buscando sus investigaciones o seguir inventando. Y es por quien tenemos el foco incandescente. La famosa agrupación Los Beatles les dijeron que su música no servía y que nunca iba a tener futuro. Y pasaron a cambiar la historia de la música. Abraham Lincoln perdió 8 veces las elecciones porque la gente decía: no, tú no sirves de gobernante, tú no sirves de presidente. Y es uno de los presidentes más importantes y de mayor trascendencia para los Estados Unidos. Simplemente
por no poner el oído ante las opiniones pesimistas, ante la presión pesimista que les rodeaba. Y hay una historia en la Biblia que es muy famosa. Inclusive las personas que no conocen de la Biblia han oído la expresión de que no, pues esta guerra es guerra tipo David y Goliat, ¿no? Y la gente por ahí la ha escuchado de alguna manera y usamos esta expresión con bastante continuidad, ¿no? Continuamente decimos, no, pues esto es como David y Goliat. ¿Por qué? Porque la historia se trata de un jovencito que se enfrenta a un guerrero enorme, con armadura y con todo gorila y con su espada, y este jovencito con una piedrita lo mata. Todos conocemos posiblemente esta historia, pero lo que no conocemos es que antes de enfrentarse a este gigante, David enfrentó 4 tipos de personas pesimistas en su vida. Y yo quisiera que estas personas las lográramos distinguir en nuestras vidas. Y los 4 pesimistas que David enfrentó antes que a Goliat son los siguientes. El primero, y ahorita lo voy a explicar, no se me espanten, es su padre que lo estaba deteniendo. Y la Biblia dice así: ahora bien, David era el hijo de un hombre llamado Isaí. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Resulta que todos los hermanos de David se habían ido a la guerra, se habían ido a luchar con el rey Saúl, pero David, su papá, lo había retenido. Lo había retenido porque era muy joven, porque posiblemente no tenía más ayuda y necesitaba que le ayudaran a cuidar las ovejas, o posiblemente porque no quería mandar a un hijo más a la guerra, posiblemente porque decía, no, mi hijo, mi bebé. Yo no sé cuál era la razón, pero lo que sí sabemos es que lo estaba reteniendo. No quería que se fuera ni que avanzara. Y yo quiero hacer esto bien práctico para nosotros, porque tenemos que preguntarnos si alguna vez algo nos ha retenido, o si hemos sido retenidos por alguna persona. Posiblemente tu sexo te ha retenido. No, es que soy mujer, o es que soy hombre, o posiblemente tu edad te ha retenido. Es que soy demasiado joven, o a lo mejor es que es muy tarde para mí. Es demasiado lo viejo que estoy. A lo mejor tu raza, a lo mejor tus rasgos físicos que develan de dónde vienes, te ha detenido, te ha retenido. A lo mejor tu educación, ya sea mucha de ella o poca de ella, y me refiero a escolaridad, te ha retenido y no te ha permitido de alguna manera avanzar, o has sido discriminado por esas razones. A lo mejor por no tener un cuerpo atlético, a lo mejor por no ser la persona más atractiva del mundo, o por no tener la estatura correcta, o por no tener la piel super. Yo no sé qué razón. Lo que sí sé es que todos los que estamos aquí hemos sido retenidos por algo en la vida. Todos hemos sufrido de esto. El problema es que a veces las personas que nos aman son las personas que nos han retenido. A veces equivocadamente nosotros como papás, por proteger a nuestros hijos, los retenemos de salir adelante, de experimentar muchas cosas que deben de experimentar. Yo como padre les digo que me veo retado en esos años de mi vida, cuando ya tengo hijos adultos, a cumplir con un propósito, y el propósito es que mis hijos aprendan a vivir sin mí. Y esto es posiblemente la hazaña más difícil que he tenido que enfrentar en mi vida, porque tiendo a retener, tiendo a proteger. ¿Qué cosa te está reteniendo a ti? ¿Qué persona te está reteniendo? Debes de abrir los ojos y darte cuenta y despertar a que posiblemente alguna persona, alguna circunstancia en tu vida, algún prejuicio, algún complejo te está reteniendo. Y quiero hacer una pausa por unos segundos, porque el día de hoy no voy a hablar de cómo distinguir entre un consejo sabio y cómo distinguir entre una persona pesimista, pero la próxima semana sí vamos a hablar de esto. Entonces no se puede perder la próxima semana, y hago nota de esto porque precisamente son nuestros padres los que muchas veces nos dan el consejo más adecuado. Pero por lo pronto nada más quiero dejarlo así.
Entonces, en sus bosquejos debe de decir que la primera barrera hacia el éxito muy probablemente sea un tiempo de espera. Algo que nos está reteniendo. Algo que tenemos que terminar o que tenemos que esperar a que se cumpla. Pero debemos de despertar. ¿Cuándo es el tiempo de espera y cuándo se terminó el tiempo de espera? El segundo tipo de pesimismo que David enfrentó en sus bosquejos debe de decir, número 2, todos tenían temor. Todos tenían temor. Y a eso se refiere a la opinión pública. Déjenme leerles lo que dice la Biblia sobre este evento, este suceso que estaba ocurriendo. Resulta que había un soldado del ejército contrario que dijo, ¿saben qué? ¿Para qué nos hacemos bolas? No tiene caso que nos pongamos a matarnos unos a otros. Mejor que uno de ustedes luche conmigo. Y era un hombre gigante, ¿no? Hombre con su lanza y todo. Y dice, el mejor de sus guerreros, mándenlo. Y si él me mata, pues nosotros somos sus servidores. Pero si yo lo mato, ustedes van a ser nuestros servidores. Y la gente estaba llena de temor. La Biblia dice así, Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan a un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo le venzo y lo mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. De nuevo el filisteo dijo, hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron esas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Había una cultura de temor en medio del pueblo de Israel. Todos decían que era imposible vencer a este gigante. Todos decían que era un soldado demasiado experimentado, que era el mejor, que su lanza era la más grande, que tan solo ponerse enfrente de él era perder la vida. Había un temor intenso. Tenía desmoralizado al ejército de Israel, los tenía ansiosos porque decían, tan pronto y maten a uno, nosotros vamos a ser los esclavos de ellos. Los tenía traumados, aterrados, los tenía detenidos, paralizados, llenos de temor. Los tenía sin esperanza. El pesimismo trae falta de esperanza. El pesimismo trae temor. El pesimismo de la opinión pública, del temor público, del temor a lo que va a suceder, de lo que la gente dice, no, por ahí no, esto va a pasar y esto va a suceder. El temor de hacer un cambio, de hacer una diferencia, el temor de avanzar de los demás. Afecta tanto en nuestras vidas que nos puede dejar sin esperanza. Sus bosquejos debe leer así: la segunda barrera hacia el éxito muy probablemente sea el desánimo. Y normalmente este desánimo es provocado por el pesimismo a nuestro alrededor. Y luego sigue diciendo, durante 40 días el filisteo, o sea, ese soldado, vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Toda la gente lo estaba escuchando, porque todos los días llegaba, ustedes son una basura, son una porquería, son unos soldaditos que no saben de guerra, yo los voy a hacer pedazos, me los voy a comer vivos. Y la gente lo escuchaba, permitía que esas palabras entraran a la mente y se guardaran en el corazón y se iban temblando de miedo. Lo peor de escuchar el pesimismo es creerlo, asimilarlo, que se haga carne en nuestras vidas. Cuando nosotros ponemos atención a este tipo de comentario, cuando escuchas constantemente, nunca lo vas a lograr, eres esto, eres aquello, estás mal, eso es imposible. Cuando nos ponemos atención a estas cosas, finalmente terminamos creyéndolo.
Y en vez de que produzca la vida esperanza, produce el pesimismo, desesperanza. No vemos la salida, pensamos igual que los demás. La corriente nos lleva. Y usted y yo debemos preguntarnos, ¿a quién estoy escuchando? Pregúntese por un momento, ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién pongo mi oído? ¿A quién le hago caso? ¿A quién permito que hable a mi vida? Me llama la atención que Goliat salía 2 veces al día a hablarle a la gente, a ponerle sus cachetadas con la boca, ¿no? Y a veces nosotros permitimos que personas hablen a nuestra vida pura porquería, puro desánimo, pura falta de esperanza. ¿A quién estamos escuchando? Estoy creyendo el común denominador, estoy poniendo atención a las voces pesimistas que están a mi alrededor y estoy viviendo de acuerdo a esas voces. Estoy viviendo tan cerca a las circunstancias de mi vida que no tengo perspectiva. Es así como vivo. Entonces es momento de tener una nueva perspectiva, de dar un paso hacia atrás. Y esto es lo que sucede con David, porque David, vamos a leer aquí, dice, mientras hablaba con ellos, y hablando de David, mientras estaba hablando con sus hermanos, el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras de su desafío, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron a Goliat, huyeron de él y tenían gran temor. La gente había escuchado a Goliat y se había dejado ser afectada, atemorizada. Pero la Biblia nos dice en el verso 26, ese pedacito no está en sus bosquejos, lo que David hizo cuando escuchó la voz de Goliat. Y lo que David hizo esta pregunta, dice, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a Dios, al ejército del Dios viviente? ¿Quién es este? ¿Por qué nadie hace nada? ¿Qué les pasa? Es lo que David está preguntando. Esos bosquejos deben leerse así. Debemos mantenernos alejados, me falta una palabra ahí, de los pesimistas y los miedosos. De los pesimistas y de los miedosos. Es contagioso. El pesimismo es contagioso. El temor es contagioso. Y tú tienes que ser un agente de cambio en las personas. Inspirar valentía, coraje, inspiración. Y no estar sintonizado a las voces que te destruyen tu ánimo, que te desmoralizan. David dice, ¿quién es este? ¿Cómo se atreve? ¿Por qué nadie hace nada? Y entonces viene el tercer tipo de pesimista que David enfrenta. Sus hermanos cuestionan sus motivaciones. David estaba cuidando las ovejas y el papá le dice, mira, vete con tus hermanos, llévate esta comida, están en medio de la guerra, llévaselas. Y cuando David llega ahí a la guerra y no hay guerra, sino nada más está un cuate ahí en medio gritándoles de cosas, dice, pues ¿quién es este payaso? ¿Cómo es posible que nadie haga nada? Y pregunta David, a ver, y el que se ponga al tú por tú con él, ¿qué se va a ganar? Y le dicen, no, pues el que si lo mata, se casa con la hija del rey, le toca un dineral, se hace rico y le toca no pagar impuestos por el resto de su vida. No, David dice, oye, está bien eso, ¿no? Entonces leemos ahí en sus bosquejos, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate a ese filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Pero cuando Eliab, o sea su hermano, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Y David dice, ¿qué hice ahora? ¿Cuál es el problema? Solo
solo estaba haciendo una pregunta. La tercera barrera que vamos a enfrentar hacia el éxito muy probablemente sea la desaprobación de las personas que amamos. La desaprobación de las personas en general, pero muchas veces la desaprobación de las personas que amamos. Tenemos una constante lucha de tratar de quedar bien con la gente que está a nuestro alrededor. Luchamos porque la gente que nos ama nos admire y vea con aprecio y con cierto asombro la manera en que vivimos. Y cuando la gente desaprueba de lo que hacemos, tiende a producir una tristeza en nuestra vida. Y la verdad, yo comparo la vida como con las bodas. La verdad, si usted está casado, se va a dar cuenta que siempre que haces una boda, la gente nunca queda contenta. Eso me pasó a mí. Por más que nos esforzamos, la gente no quedó contenta. Entonces de paso le envenenamos, y era el tiempo de pollo envenenado y ya se andaban muriendo como 40 personas. No, soy en serio, ¿no? Preguntamos al del banquete: oye, pero tu pollo está envenenado. No, mi pollo es congelado de meses. Toma. Que nos casamos y como 40 personas se infectaron del veneno que traía el pollo. Entonces sí, pues no, nadie quedó satisfecho. Pero bueno, la vida es como las bodas. Nunca quedas bien con todos, ¿no? A los que no les gusta el pastel, no les gustó el pollo, o la carne, o el mole, o no les gustó la tortillera que pusiste. Algo no les gusta. Y así es nuestra vida. Nunca terminamos de darle gusto a la gente. Jamás. Jamás. Tú puedes tratar y esforzarte y vivir tratando de agradar a las personas, y jamás vas a lograr agradar a todos. Mucho hemos dicho que el secreto aquí es dejar de vivir agradando a las personas y vivir agradando a Dios. Híjole, esa tosecita me tiene bien raro. La cuarta persona pesimista a la que se enfrenta David es la gente experta. La gente experta dudó de su habilidad. Es como debe de leer su bosquejo. Los expertos dudaron de la habilidad de David. Resulta que Saúl escucha las palabras de David y dice: a ver, tráiganme ese soldado y resulta que se para un jovencito ahí todo enquencle, que cuidaba ovejitas nada más, y le dice David a Saúl: no se preocupe por ese filisteo. Le dijo David a Saúl: yo iré a pelear con él. Saúl dice: no seas ridículo. No hay forma que tú puedas pelear con ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, eres tan solo un chamaquito. Y él ha sido un hombre de guerra desde juventud. Tú eres un chamaquito y él es un profesional. Tú eres un muchachito que andas en patineta y este es una boina verde del ejército. ¿Cómo crees? Eso, no seas ingenuo. Y yo quiero decirte una cosa: los profesionales, aquellos que se dicen profesionales, hablan de su experiencia, y la mayoría de las veces sin saber lo que hay en ti, o ver lo que hay en tu vida, sin ver tus habilidades y los elementos y el potencial que hay en ti. Antes de que David se enfrentara a Goliat, había matado a un oso, había matado a un león, pero eso no se pusieron a pensar, ¿verdad? Entonces, cuando David ve a un hombre de este tamaño, yo no sé de qué tamaño era el oso, pero cualquier oso parado se ve muy grandote, ¿verdad? Pero si yo me eché un león, y luego rabioso, furioso, y luego vino un león con garras y me quiso, este no es nada. Pero los profesionales jamás ven lo que está en ti. Pero la perspectiva de Dios para tu vida es que Dios sí ve el potencial que hay en tu vida. La cuarta barrera hacia el éxito muy probablemente sea la duda. La duda
por las estadísticas, por la experiencia de otros, por lo que los profesionales andan diciendo. Pero entonces, ¿cómo, de qué manera desarrollo o derroto a los pesimistas en mi vida? ¿De qué manera supero, de qué manera tengo éxito sobre todo ese pesimismo que me rodea? Y esos bosquejos deben verse así. Debo tener en mente, y ahí me equivoqué, así que se los dicto. Debo tener en mente que ellos, no yo, debo de tener en mente que ellos no son Dios. Debo de tener en mente que ellos no son Dios. Puede ser gente extraordinaria, puede ser gente experta, puede ser gente que me ama, pero ¿sabes qué? Ellos no son Dios. Y no debemos de tratar su opinión de la gente como si fuera Dios hablando a nuestras vidas, como si fuera la opinión de Dios para nosotros. La gente pesimista no es Dios. Y a veces nosotros tomamos sus palabras como absolutas, y debemos de recordar que sus palabras no son absolutas, no son la última autoridad, no son los más sabios ni los más perfectos. Solo Dios tiene estos atributos. La Biblia dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Si nosotros nos guiamos por lo que la gente dice, es una trampa. Es una trampa. Decíamos que no vamos a lograr satisfacer a las personas, pero confiar en el Señor es tener seguridad. Entonces dejo de fijarme en lo que la gente piensa y pongo mi confianza en Dios. También la Biblia dice: solo el Señor Todopoderoso es a quien ustedes deben considerar santo. Solo a Él es a quien hay que honrar. Solo a Él es a quien hay que temer. Ya hemos dicho mucho aquí en Iglesia para Todos que la manera más rápida de olvidar lo que la gente piensa es poniendo nuestra atención en lo que Dios piensa. Yo debo pensar en lo que Dios piensa de mí. Debo de cambiar de público. En vez de vivir para la gente, vivo agradando a Dios. Entonces debo preguntarme, usted y yo debemos de preguntarnos: ¿a quién le estoy permitiendo jugar a Dios en mi vida? ¿A quién le estoy permitiendo jugar a Dios en mi vida? La segunda cosa que debemos hacer es: no debo distraerme. Debo hacer a un lado la distracción. Debo quitarme los distractores de mi vida. Debo de mantenerme enfocado. Hubo un hombre llamado Nehemías ahí en la Biblia, y este hombre pasó a la historia porque después de que Israel fue conquistado, él regresó a Jerusalén y reconstruyó las murallas de Jerusalén. Pero esta acción no le gustó a los enemigos de Israel. Entonces querían disuadirlo, querían presionarlo, desanimarlo, que no siguiera adelante con esa reconstrucción. Y sus enemigos usaron 4 cosas para distraerlo. Y esas mismas 4 cosas son las cosas que nosotros enfrentamos. La primera cosa: se empezaron a burlar de él. Nunca lo vas a lograr, eres una tontería, mira. Y muchas veces nosotros nos distraemos por las burlas. Nos distraemos por lo que trata la gente de hacer en nosotros, de minimizarnos. Muchas veces, así como los hermanos de David sentían un celo, y este qué payaso, ¿qué está haciendo aquí? La gente se incomoda por la visión, el potencial, por la fuerza, por la intensidad, por lo que quieres lograr. Se incomodan y entonces te empieza a minimizar. Se empieza a burlar de ti, te empieza a señalar. Así le sucedió a Nehemías. La segunda cosa que sucedió es que empezaron a levantar rumores, empezaron a murmurar, a decir mentiras y a levantar chismes en el pueblo. Y es la manera que nosotros también somos atacados.
Se empiezan a hacer una bola de chismes de por qué estamos haciendo, por qué vamos, o por qué decimos, o por qué. Y se hace un chisme, pero híjole. Y podemos perder el enfoque, tratando de atender esos chismes, tratando de enfrentar esas habladas, ¿no? Es una perdedera de tiempo. Yo me río. Voy pasando por Facebook, ¿no? Y veo unos comentarios, pero así, ¿no? Sí, un pergamino ahí escrito porque alguien está defendiendo su punto de vista. Y la otra persona, ¡ay! Y es una discutidera. Y yo digo, qué pérdida de tiempo tratando de arreglar un rumor. Es que yo no soy, yo no fui. Perdedera de tiempo. Yo una vez traté de contestar a una persona que estaba alegando de por qué hacíamos las cosas como las hacíamos, y traté de empezar a contestarle y se agarró, ¿no? Después de como 10 minutos perdidos ahí, perdón, muere. Y agarró, escribió un pergamino ahí, y nada más le puse aquí no mostrar en mi timeline. Sigue hablando lo que se le pegue la gana. Este hombre, Nehemías, no quiso entender. Así que lo amenazaron, vamos a ir por ti, te vamos a agarrar de las greñas y te vamos a matar. A esto, en Nehemías capítulo 6, Nehemías responde, yo no me voy a esconder. Un hombre como yo no ha de esconderse. ¡Qué pantalones! La cuarta manera que tratan de atemorizarlo, disuadirlo, distraerlo, es precisamente a través de discusiones de apología. Le llamaban, no, mira, vente, vamos a negociar y vamos a replaticar y vamos a organizar. Y Nehemías les dice así. Entonces les envió unos mensajeros con esta respuesta: estoy haciendo un trabajo muy importante. Y hay dos cosas que les digo: no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo para perderlo con ustedes. No tengo tiempo para hablar, para ir y hablar con ustedes. No voy a detener las obras para ir a reunirme con ustedes. Y se me enviaron el mismo mensaje 4 veces. Y todas las veces le respondí lo mismo. Y debemos de ser como Nehemías. No estar perdiendo el tiempo haciendo caso a los pesimistas por sus burlas, rumores, amenazas, discusiones. Usted y yo nos tenemos que convertir en personas imparables. La palabra que a usted y a mí nos debe de describir es que somos imparables. Que no nos detienen las burlas, que no nos detienen los rumores, que no nos detienen las amenazas, que no nos detienen las discusiones. Somos imparables. Eso es lo que te tiene que describir a ti, es lo que me debe de describir a mí. Imparables. No tengo tiempo para perderlo en estas cosas. No me voy a detener a hacer caso a esto. Debemos de ser imparables. Y siempre pareciera que la oportunidad, y así tiene que leerse en sus bosquejos, pareciera que la oportunidad y la oposición van de la mano. Pareciera que llegan juntas a nuestra vida. Junto con la oportunidad, junto con la visión, junto con las metas, llega siempre la oposición. Siempre hay alguien incómodo, siempre hay alguien enojado, siempre hay alguien inconforme, y llega la oposición a nuestras vidas. Y mucha gente no va a comprender lo que estamos haciendo, la manera que estamos viviendo, pero la Biblia dice que en vez de detenernos a explicarlo, sigue enfocado, sigue adelante. Y luego dice las palabras de Jesús: no tengan miedo a nadie, porque todo lo que está escondido se descubrirá, y todo lo que se mantiene en secreto llegará a conocerse. Va a llegar el día en que todas sus motivaciones y toda la explicación que la gente necesita va a dar a la luz. No te detengas a explicar, ni a frenarte, ni a distraerte. Entonces debo de tener en mente que los pesimistas no son Dios. Esa no es la voz de Dios. Número 2, debo de mantenerme enfocado. Número 3, nunca debo de contraatacar. Nunca debo de contraatacar. Nuevamente, esa es la manera más fácil de perder enfoque. Esa es la manera más fácil de distraernos, contraatacando.
siendo sarcástico, siendo un peleonero, tratando de ridiculizar. Ah, tú verás, yo ahora te ridiculizo a ti, ¿verdad? Y tratando de mostrar quién es el más sabio sobre la faz del planeta, o alegando o vengándonos de algo que la gente nos hizo. La Biblia dice: es necio denigrar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. Una persona sensata guarda silencio. No respondo, se acabó. ¿Qué es entonces? ¿Cómo le hago? La clave es responder como Jesús lo haría. Y ahí en sus bosquejos dice: no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, que siempre juzga con justicia. Entonces debo de mantener en mente que los pesimistas no son la voz de Dios. Debo de mantenerme enfocado. Nunca debo de contraatacar. Y último punto es que me debo de mantener enfocado en Dios y en sus promesas. En otra historia de la vida de David se encontraba una circunstancia muy adversa. Por una razón, los soldados estaban enojados con él. Y dice aquí que David ahora se encontraba en un gran peligro, porque los hombres estaban muy resentidos y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor. ¿De dónde sacamos la fuerza cuando ya no hay fuerza? ¿De dónde sacamos la esperanza cuando no hay esperanza? ¿De quién nos podemos agarrar cuando ya no hay nadie más ahí para animarnos, para empujarnos, para alentarnos? Tengo el privilegio de platicar con muchísimas personas, y un comentario muy común entre las personas es decir: me estoy muy agotado, Gerardo. Pero después de estas palabras viene una frase: me necesito ir de vacaciones. Como si irse de vacaciones le iba a dar la fuerza para regresar y enfrentar lo que tiene que hacer. Y yo sí les digo a las personas: mira, te puedes ir un año de vacaciones, vas a regresar a enfrentar el problema en el mismo estado en el que te encuentras. Porque la fuerza no se encuentra en irse de vacaciones, o comprar una casa, o tener un carro, o hacer mucho dinero. La fuerza que necesitamos no viene de cosas externas, viene del interior. La fuerza que perdura es la que viene del interior. Pero la fuerza del interior solamente puede ser producida por Dios. No hay otra solución. Es solo Dios el que puede trabajar en el corazón del hombre. Mantenerme enfocado en Dios y en sus promesas. ¿Cómo le hago para esto? La paz, la fuerza, solo Dios nos las puede dar. ¿Y cómo me enfoco entonces en Él? David dice: el Señor está de mi parte, por tanto no temeré lo que me pueda hacer un simple mortal. David se mantiene enfocado aún en medio de todos los problemas y las circunstancias difíciles. Dice: Dios está de mi parte. ¿Quién me puede hacer daño de estos hombres? Y luego dice al final: he guardado tu palabra en mi corazón. Este asunto de que Dios está a nuestro favor, no importa el estado en el que usted haya vivido toda su vida, yo quiero decirle que Dios siempre ha estado a su favor. Siempre ha procurado y ha querido beneficiarlo. Quiero decirle que usted no puede hacer nada para que Dios lo ame más, lo aprecie más, lo quiera más cerca de Él. No hay cosa. Él ya así lo ha hecho, está a su favor. La segunda cosa que debe saber usted es que Dios siempre ha estado acompañándole, siempre ha estado con usted. En todo lugar donde usted se encuentre, siempre Dios ha estado ahí. Aunque usted no lo reconozca, o sí lo reconozca, Él ha estado con usted. Pero lo más importante de todo no es que esté a nuestro favor, ni que esté con nosotros,
sino lo más importante de todo es que esté en nosotros. Y usted dice, pero es Dios, Él está en todos los lugares, está dentro de mí. No, Dios solamente está en nosotros cuando nosotros le invitamos a estar en nosotros. No es un invasor. Él no va e invade terrenos, ¿no? Él va y dice la Biblia, yo estoy a la puerta y toco. Si me abres la puerta, voy a entrar a tu vida y voy a convivir contigo. Este es el plan de Dios para todos nosotros. Dios no solamente quiere estar a nuestro favor y con nosotros, quiere estar en nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Usted quiere encontrar la fuerza que necesita para enfrentar el pesimismo que le rodea, inclusive simplemente el pesimismo de la economía que estamos viviendo. Se puede hacer mil cosas, pero solamente la fuerza interna que necesita, Dios se la puede ofrecer desde el momento que usted le dice, habita en mi interior, te necesito aquí adentro. Y si usted jamás ha hecho esa decisión, yo quisiera orar con usted y lo quiero invitar a cerrar por unos segundos sus ojos conmigo. Y si usted quiere decirle a Dios, ven a mi interior, es bien sencillo. Y le pido que repita esta oración en su mente, o simplemente asienta con esta oración diciendo, sí, Dios, yo quiero lo que Gerardo está diciendo. Por favor, acompáñeme orando. Dios, me pongo delante de ti. Hay muchas cosas que no comprendo. Lo que sí comprendo es que te necesito en mi interior. Yo te pido que vengas a morar a mi interior. Si tú dices que estás tocando la puerta y que yo tengo la decisión de abrirla, en este día quiero decirte que abro la puerta de mi interior para que vivas en mí. Reconozco que la única manera de poder tener una relación contigo es aceptando que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y pagaste por todos mis pecados muriendo en mi lugar en la cruz. Que este acto es un acto gratuito y que lo puedo recibir en este momento, y de hecho quiero decirte que recibo este regalo como un regalo tuyo para mí. Y el día de hoy yo quiero comprometerme a aprender más de ti y a que verdaderamente no solamente habitas en mí, sino que seas el Rey, el que maneja, el que guía mi vida. Dame la fuerza y dame la entereza para enfrentar la vida con tu fuerza y tu presencia en mí. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús.